Bueno. Continuamos en Día a Día y como les decíamos, tenemos invitados de lujo en el día de hoy porque hay diversas áreas que abordar, hay diversos temas de interés social. Seguramente vos estás ahí y querés escuchar sobre todos estos asuntos que te estamos comentando. Y a propósito, queremos a partir de este momento conversar con el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Martín, un placer contar con tu presencia. Comienzo tiene las cosas, o sea, hay varios temas para hablar sobre cómo vienen trabajando, los reclamos que vienen haciendo desde hace un tiempo para acá, pero bueno, ha estado en las portadas periodísticas de diversos medios lo que tiene que ver con esta propuesta de Álvaro Delgado en caso de llegar al gobierno, si es que sale presidente electo, luego del balotaje de reducción de personal público. Y ustedes han tenido respuestas bastante críticas al respecto. Sí, nosotros salimos en defensa de lo que son los puestos laborales dentro de ACE y también dentro de todo el Estado en el rol de COFE, pero en la presentación de la coalición de gobierno, el coordinador de programa de la coalición plantea de que, por ejemplo, se van a eliminar cargos administrativos dentro de ACE, en lo que tiene que ver liquidadores y los administrativos que trabajan dentro de los hospitales. No fuimos nosotros que salimos a hacer esos anuncios, los hizo el propio coordinador. Lo que nos extraña es que una semana antes habíamos estado reunidos con Álvaro Delgado y su equipo con COFE y había planteado que en áreas como la salud, la educación y lo que todo tiene que ver la seguridad no iba a haber recorte de vacante alguno, y a la semana la coalición de gobierno plantea que los primeros recortes, y usa de ejemplo, son en los trabajadores de la salud. Entonces es una situación compleja, es eliminar vacantes, son menos puestos de trabajo que se van a generar y que se generan en todo el país, porque no es en la salud, estamos en cada rinconcito, en cada pueblo, hay una policlínica de ACE que atiende a la población, pero que también genera puestos de trabajo. Bueno, en este caso estamos viendo en riesgo, si gana el candidato Álvaro Delgado, de que esos puestos se sigan manejando y siga habiendo una fuente laboral más en todo el país. Por ahí después se intentó aclarar que lo que se pretende es aumentar la disponibilidad de funcionarios que estén no en el área administrativa en la salud, sino en una primera línea de atención al paciente. Bueno, lo que dice el programa fríamente es eliminar vacantes. Si eliminan las vacantes, quiere decir que la plata destinada a salario que tienen esas vacantes queda en el Ministerio de Economía. Entonces, no hay posibilidad de que no contrate un administrativo, contrate un enfermero. Eso no es lo que está planteado en el texto, ni en el que tiene el Partido Nacional, ni el que tiene la coalición. Si eliminás la vacante, generás un ajuste con fuentes laborales que para el gobierno es un ahorro y para nosotros un ajuste sobre los trabajadores, porque son puestos laborales que se prenden. En este periodo se han perdido 3.000 puestos laborales dentro del Estado, poniendo en riesgo no solo la defensa que hacen los sindicatos públicos de las fuentes laborales, que pueden llegar a decir, bueno, es corporativo para defenderse ellos mismos. Cuando hablamos que hay recortes en los servicios del Estado, son recortes en las aduanas, que el contrabando compite contra la pequeña empresa uruguaya, que es la que da la mayoría de los empleos aquí en Uruguay, ni que hablemos del narcotráfico. Cuando se recorta en el Ministerio de Ganadería, estuvo en duda el estatus sanitario que tiene el país. Toda la cadena cárnica dependía de que hubiera mayor funcionarios del Ministerio de Ganadería para seguir haciendo los controles y que mantengamos el buen estatus que tenemos. Entonces, en esos ejemplos es cuando hablamos que achicar el Estado pone en riesgo todo el funcionamiento del país, porque las pequeñas empresas son las que dan más laburo dan, los grandes emprendimientos tienen más renombre, se ven más en la prensa, pero son las pymes las que hacen funcionar a Uruguay, el motor interno del país. Y la cadena cárnica es la que más deja divisas dentro del país con la agrícola. Entonces, si no cuidamos esas cosas que son las que mueven el país, va a quedar en manos de nadie, en manos del privado, o las fronteras como están muchas veces a ciegas porque no hay personal para trabajar a ese lado. Esa es la defensa que hacemos del trabajo público, y en COFE tenemos una campaña que hicimos hace años, pero seguimos manteniendo, que nuestros trabajos son los derechos de la población. Entonces, cuando ponemos estos ejemplos es para sacar eso que dice, el empleado público se defiende solo el empleado público. No, cuando defendemos es porque queremos que estas cadenas sigan funcionando y que sigan dando y generando empleo en el Uruguay. Y el trabajo administrativo, sin desmerecer a nadie, dentro de la salud es más complejo, porque los compañeros que se encargan de compra tienen que comprar todo el material médico quirúrgico, los compañeros liquidadores liquidan
casi 32.000 salarios al mes, suplentes, titulares, distintos modos de contrato, situaciones que son complejas. Se viene intentando implementar en ACE un sistema de liquidación, pero que está muy lejos de poder ponerse en funcionamiento y que esté aceitado para ¿Sistema informático? Sí, ellos usan el ejemplo, Iturralde usa el ejemplo de que se va a instalar un sistema informático nuevo y con eso se va a depender de los liquidadores. Es desconocer totalmente el trabajo que hacen los liquidadores y administrativos de ACE en todo el país, porque no son 10, 15 compañeros en ACE Central, sino que en cada hospital tienen que llevar el control de horas, todas esas situaciones. Se va avanzando hacia un sistema que liquide de manera automatizada, pero estamos muy lejos de que eso pueda funcionar en los meses cercanos. Martín, dijiste, bueno, antes hubo un diálogo, después se dijo sobre la mesa, se puso este otro tema que en realidad no es lo que le habían planteado a ustedes. Ustedes de cara al balotaje, quedan pocas semanas, ¿tienen intenciones de pedirle reunión a Delgado ante la eventualidad de que resulte gobierno electo y realmente plasme en la realidad este asunto? Esa es una de las preguntas. Y después te quiero preguntar, hablaste de salarios, sobre el tema de recuperación salarial, si ustedes lo vieron reflejado. Bien, en la primera pregunta, nosotros ya nos reunimos con él. Yo después de estos anuncios tuve contacto con las autoridades de ACE, a lo cual le planteé de que esto no estaba planteado arriba de la mesa. Las autoridades de ACE nos plantean que escucharon al mismo tiempo que escuchamos nosotros los anuncios de la coalición, y lo que se quedó con Delgado, que en caso de ser electo, en el periodo de transición se iba a volver a juntar con COFE para discutir estos temas. Correcto. Y respecto al tema salarial... Bueno, el tema salarial, el gobierno plantea que hubo recuperación salarial y que todos los trabajadores recuperaron. Eso no es así. Nosotros dejamos claro y COFE firmó un convenio con este gobierno, porque ahora salen a decir que estamos haciendo campaña y que esto no es por la preocupación por los trabajadores. Nosotros firmamos un convenio con el gobierno priorizando los salarios más sumergidos dentro de COFE, porque COFE tiene una representación de salarios de 30.000 pesos a salarios de más de 100.000 pesos. Los compañeros que ganan más de 50 a 55.000 pesos, esos no completaron la recuperación o apenas están llegando a la recuperación, y los trabajadores de más de 80.000 pesos, esos no recuperaron y siguen con una pérdida salarial. No estamos diciendo que el gobierno miente, porque el gobierno usa los promedios. Al haberle subido a los militares y a la policía y ser la cantidad, no del monto, que fue muy poco, sino la cantidad que son, cuando se hacen los promedios, es así lo que plantea, por ejemplo, el ministro de Trabajo, de que se subieron los salarios y que no hubo pérdida. Pero cuando analizás organismo por organismo, hay pérdida salarial y pérdida de la masa de salarios que se pagan anualmente en casi todos los organismos del Estado. ¿Cuál es el número de funcionarios estatales hoy en nuestro país? El número de administración central, que es lo que se habla de la inamovilidad y todo eso que quieren generar el relato, son 17.000 trabajadores. Éramos 20.000, ahora somos 17.000, y en este gobierno se perdieron 3.000 puestos de trabajo, como le decía al principio, y trabajadores estatales en general, con organismos como ACE, el INAU, todas las empresas públicas, son alrededor de 300.000 funcionarios. Entonces eso me hace pensar que no se genera ningún tipo de llamado para nuevas vacantes. No, el gobierno apenas asumió, sin pandemia ni nada, antes de que sucediera todo, puso un decreto que cada 3 vacantes solo se cubría una. En realidad lo que hizo fue 3 por 0, y por eso se perdieron todos esos puestos laborales, y en algunos casos tuvimos que interceder hasta con el propio presidente de la República, como les explicaba en el caso de ganadería, para mantener el estatus sanitario, porque no había personal que cubriera. Y tenemos un problema en el Estado. El 50% de la plantilla tiene causal jubilatoria en el periodo que viene. Si no se ponen vacantes, si no hay un recambio y un aprendizaje en el recambio, porque alguien puede tener el mejor currículum, todos los estudios, pero en territorios cuando aprende a realizar la tarea, y que muchas veces no es atrás de un escritorio como se ve, sino es en territorio, estando, recorriendo, y esa experiencia que no hay mejor experiencia de trabajador a trabajador, se va perdiendo, y hay un horizonte cercano en el periodo que viene de que se van a jubilar muchos compañeros y compañeras del Estado. Respecto al sistema integrado de salud, ustedes como funcionarios no médicos, quiero saber el balance que están realizando, porque en más de una oportunidad hasta medidas gremiales se llevaron adelante por reclamos, por cosas que entendían que no estaban funcionando adecuadamente. ¿Qué tipo de balance justamente están haciendo al día de hoy, ya en año electoral? Bueno, nosotros, el balance, nosotros como sindicato hemos avanzado en algunas situaciones a través de las movilizaciones, como bien planteabas, y la lucha en conjunto
con COFE en lo que tiene que ver ingreso de personal y ajustes salariales para los trabajadores de ACE en algunas situaciones. Después, hablando del sistema de salud en sí, hay situaciones complejas, la atención en el interior del país. Uruguay es un país muy chico, sin problemas de movilidad en las distintas regiones, y muchas veces conseguir un especialista del Río Negro para arriba es una situación muy compleja. El tema de la medicación también en el interior del país, con faltas puntuales, ha habido faltantes por distintos motivos, no entrega a los laboratorios, no compra por parte de los hospitales, son distintos los motivos, pero esa falta de medicamentos también, de medicamentos que, medular, que se puso en la campaña ahora en la discusión y se quiere blanco y negro de un lado y del otro, nosotros lo ponemos al lado del usuario, que sacando la mirada montevideana, que vamos a decir, bueno, se toma un ómnibus y va, a veces en el interior del país recorren 50, 80 kilómetros hasta la farmacia, y el compañero de farmacia le tiene que decir, mira, tenés que venir la semana, no tengo, con el gasto que eso implica. Eso a veces hace que se pierdan los tratamientos crónicos, porque la persona no tiene para volver a la semana que viene y espera el otro mes para ir a retirar la medicación, y son situaciones complejas que no se ven. Entonces, sea quien sea que gane el gobierno, tiene que tener una atención en lo que es la atención de salud en el interior del país, más que nada, que muchas veces se tienen mucho menos derechos que en Montevideo y en la zona metropolitana. Martín, y desde la Federación, ¿qué se propone para que estas cosas se resuelvan? Porque está claro que se tiene que resolver, creo que todo el mundo comparte esto de, por ejemplo, ir a una guardia, a una persona en una situación de depresión en un hospital y que le digan, bueno, no, psiquiatra va a venir el mes que viene, eso está claro. Pero ¿cómo se resuelve? Bueno, hay que empezar desde la formación de los profesionales, tanto médicos como no médicos, porque a veces es difícil hasta conseguir un licenciado en laboratorio que vaya a radicarse del interior del país. Entonces, nosotros planteamos desde que la formación tiene que haber incentivos para que los estudiantes, primero que nada, se llegue a la universidad al interior del país, se siga trabajando en la descentralización, o si no, que haya algunos incentivos. Hoy un profesional médico se recibe aquí en Montevideo y en Ardeo de Tres Cruces tiene 5 o 6 opciones laborales. Se va al interior del país y tiene 2 opciones, la mutualista y ACE. Y muchas veces las reglas de mercado juegan y fuerte, y la mutualista le dice, te pago lo que me pidas, no trabajes en ACE porque ACE me va a tener que contratar la especialidad que vos tenés. Entonces, eso también hay que regularlo, porque muchas veces están los especialistas y trabaja solo en un sector, pero porque las reglas de mercado le dicen, si trabajás en los dos, no te contrato. Si trabajás para mí solo, te pago lo que vos quieras. Si igual la voy a recuperar de lo que me va a poner ACE arriba de la mesa, porque si hay un cardiólogo solo en el departamento, van a tener que derivarme al privado. Entonces, son situaciones desde la formación, desde incentivar a los compañeros y compañeras que estudian que puedan acceder. Muchas veces los auxiliares de enfermería se reciben de licenciados y ACE no le da la oportunidad de ejercer como licenciados. Entonces, fomentamos el estudio por un lado y después no podés capaz de desarrollar esa situación dentro del propio organismo. Entonces, hay que trabajar en eso, y más que nada, como le decía, en la llegada del Río Negro para arriba, que es una situación tanto en lo laboral, porque el enfermero hace enfermero, auxiliar de servicio, de administrativo, todo en las policlínicas rurales, y muchas veces los vecinos les van a golpear a cualquier hora porque se tiene que dar un inyectable, pasó algo, y es el personal de salud que hay en la localidad. Entonces, todo eso no se ve muchas veces con la mirada metropolitana que tiene Uruguay, muy centrista, que todo se concentra en Montevideo, pero son derechos laborales y también es derecho a una atención digna de las personas que viven en el interior del país. Te quiero preguntar, porque hablábamos de Delgado y ese cruce que hubo de criterios, ¿y qué pasa con Orsi? ¿Han tenido instancias con su comando de campaña? ¿Se han hecho planteos? Sí, nosotros nos reunimos con todos los candidatos a presidenciables. Con Orsi se le planteó cuál era su visión, planteó de que no iba en principio a tener una política de recorte en lo que es las vacantes dentro del Estado, sí que quería analizar organismo por organismo, que en eso coincidimos, en este planteo de faltan funcionarios públicos, sobran, que todos discuten sin ver los números arriba de la mesa, que es lo que COFE le propuso a este gobierno y se lo propusimos a Delgado también. Ellos siguen con su idea de recortar y de ajustar sobre los puestos laborales, de estudiar organismo por organismo cuáles son los funcionarios, cuáles son las tareas, la tecnología avanza. Esa es una discusión que también los trabajadores queremos dar, y estamos trabajando con el Cuesta Duarte, a nivel central del PCNT, y también con INESUR, que es el estudio de estudios de COFE, para ver cómo avanza y qué puestos laborales se van a perder en el corto,
mediano y largo plazo, y también cómo reconvertir a esos trabajadores que se encargaban de una tarea que ahora la haces a través del celular, o en algunas situaciones los tótem que te ponen para que saques día y hora o hagas consulta. Entonces, no es que estamos en contra del avance tecnológico, que es algo lógico y mejora y le da rapidez a lo que es trámites en el Estado y el funcionamiento del Estado, pero sí en ir trabajando y pensando en la reconversión de esos trabajadores que le quedan 15, 20 años de trabajo, en fortalecer las áreas de informática. Antes había un informático por ministerio, hoy son áreas que van creciendo y que es muy difícil contar con personal también. Bien, Martín, te agradecemos por hoy tu presencia en Día a Día y tu charla para esclarecer estos temas que seguramente también a la gente le interesa, porque la salud obviamente es un tema trascendental y prioritario para todos nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes.